mamaria. Y obviamente esto se debe a la relación que existe entre tener un problema en la mama y el cáncer de mama. Pero como van a ver, la mayoría de los trastornos de la mama es de origen benigno y no se refieren especialmente a cáncer de mama. ¿Ya? Una de las patologías más frecuentes es una alteración que se acompaña de diversos síntomas, pero generalmente es el dolor. ¿Ya? Como van a ver, la sintomatología de la mama se basa principalmente en tres cosas: dolor de la mama, secreción por el pezón y tumoración de mama. Esas son las tres sintomatologías por las que vienen generalmente a hacerse un examen de mama. Bien, les decía, hay una patología muy frecuente que se presenta sobre todo en mujeres jóvenes y que la sintomatología predominante es el dolor. O de lo contrario, sienten ciertas molestias en ciertos periodos, como es la ovulación y previo a la menstruación. Y cuando se tocan los senos, van a notarse múltiples nodulaciones. ¿Ya? Pues empieza todo un problema, ¿no? Un problemón para la paciente. ¿Por qué tiene eso? Bien, a esto se conoce como mastopatía fibroquística. En realidad tiene varios nombres. ¿Ya? Y como van a ver, pues no hay una etiología bien establecida. Y lo peor de todo es que el estudio anatomopatológico es muy variable. ¿Ya? Por eso es que toma este nombre. Bien, de esto nos van a hablar sus compañeros. Ellos tienen 25 minutos para hacer la revisión de este tema. Pónganle mucha atención porque esta patología es muy frecuente. ¿Ya? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. En este caso, vamos a tener lo que es mastopatía fibroquística. Siguiente. Ya. Compañeros, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. En este caso, vamos a exponer mastopatía fibroquística. El índice vamos a tocar lo que es la definición, anatomía, fisiopatología, manifestaciones, su diagnóstico y tratamiento, básicamente, ¿no? Siguiente. Prácticamente en su definición vamos a ver que es una enfermedad fibroquística que va a consistir básicamente en un conjunto de cambios comunes y benignos, ¿no?, en los tejidos de las mamas, ¿no? El término enfermedad es confuso para muchos médicos, por eso prefieren llamarlo con la palabra cambio, que también es uno de sus nombres también conocidos como cambios fibroquísticos, ¿no? Esta condición es muy conocida, es muy común, en las mamas sanas y se cree que es una variante normal entre ellas, ¿no? Sus otros nombres son también conocidas como la enfermedad fibroquística mamaria, cambios fibroquísticos, mastopatía quística difusa, displasia mamaria, enfermedad benigna de las mamas y mama nodular dolorosa también conocida, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, respecto a su etiología, vamos a ver que la causa de esta condición aún no se comprende con exactitud, pero parece estar asociada a lo que va a ser las hormonas ováricas, debido a que desaparece usualmente con la menopausia, ¿no? Ahora, respecto a su incidencia, vamos a ver que se estima entre más del 60% de todas las mujeres, usualmente entre la edad de 30 a 50 años, y es poco común después de la menopausia, ¿no? Ahora, su incidencia es menor en mujeres que también usan anticonceptivos, ¿no? Ahora, entre los factores de riesgo se pueden mencionar sus antecedentes familiares, ya sea porque su antecedente familiar o historia familiar hayan tenido una mastopatía fibroquística o también una enfermedad mamaria también relacionada a esa, ¿no? Ahora, en lo que respecta a dietas, se da en casos que tengan una dieta alta en lo que son en grasa animal, y lo que es en hábitos nocivos sería si consume exceso café o tabaquismo en todo caso, ¿no?
Bien. Ahora, la frecuencia, vamos a tener que tiene una frecuencia en un 45, un 85% de los pacientes que acuden a una consulta por mama lo hacen por este cuadro clínico, que lo van a hablar después, ¿no? Que es el más común en este caso. Ahora, constituye el proceso benigno más frecuente de la mama en este caso, que va a ser, ¿no?, lo que es, por lo que van a acudir, ¿no? Siguiente. Bueno, para hablar de este tema tenemos que tener en cuenta algunas características anatómicas de lo que es la mama. Y bueno, para empezar, es una de las glándulas especializadas del ser humano, ¿no? Esta la va a tener el hombre y la mujer, pero la diferencia es que la mujer la desarrolla mucho más. La función principal de esta es, es producir y secretar leche para poder alimentar al recién nacido. Ahora, esta está situada en la parte anterosuperior del pecho, en ambos lados, ¿no? El derecho y en el izquierdo, y tenemos que saber que esta, su base va a descansar en el músculo pectoral mayor, y esta está más o menos a la altura del músculo dorsal ancho y también de los serranos. Se dice también que si lo relacionamos con las costillas, estas se encuentran entre la segunda, tercera o hasta la séptima costilla, pero eso en realidad va a variar, ya que sabemos que la mama va a sufrir cambios, sea en una mujer embarazada, en una mujer que está dando de lactar, o una mujer que tal vez ya ha dado de lactar hace muchos años y por efectos de la gravedad obviamente esta va a caer. Y bueno, a nivel de la línea media se va a extender desde, ahí tenemos el borde lateral del externo hasta la línea media axilar, donde también vamos a tener en cuenta en este caso que va a haber una prolongación que se va a llamar la cola de Spence, que se va a dar, ¿no?, hasta el hueco más o menos de la axila. Ahora, para efectos prácticos, vamos a decirlo así, vamos a dividir la mama en 4 cuadrantes, que nos va a ayudar a poder describir una lesión si es que las encontramos, y esto es importante para el tema que vamos a hablar. La dividimos en 4 cuadrantes y esta la vamos a poner, ¿no?, los números como en un reloj, y también vamos a describirlas en esa forma, ¿no?, en forma horaria, y a cuántos centímetros del pezón está esta. Ahora, la constitución de las mamas, primero vamos a tener una porción glandular, que bueno, básicamente está formada entre 15 a 20 lóbulos, que son las unidades funcionales que van a ser responsables de la producción de leche, pero dentro de este lóbulo va a haber múltiples alvéolos, vacinos, por decirlo así, ¿no? Estos vamos a tener como conductos pequeños que van a terminar en estos alvéolos, que básicamente son las unidades funcionales que van a ser las productoras exactamente de leche, ¿no? Y estos conductos se van a unir para formar un solo conducto, un solo conducto del lóbulo, que van a converger juntos, ¿no? Todos convergen y van a formar el conducto galactóforo, que básicamente va a ir hacia el pezón. Y antes de llegar al pezón vamos a tener un pequeño ensanchamiento que va a ser los senos lactóforos, que en ese lugar va a ser como un pequeño almacén de leche antes de salir, y estos van a ya directamente salir a lo que es el pezón. Por otro lado vamos a tener el soporte conjuntivo, que bueno, en este caso la mama sabemos que va a estar sostenida por estructuras de tejido conectivo, que en este caso le van a dar su sostén, pero también le van a dar la estructura. Y estos se van a originar a partir de la fascia del pectoral, que bueno, es el que va a recubrir todo el músculo pectoral mayor, y estas, al dividirse, este desdoblamiento lo que va a hacer es, ese desdoblamiento forma unos ligamentos que se van también hacia la parte anterior, y son los conocidos ligamentos de Cooper, ¿no? Y bueno, esos ligamentos hay que tener en cuenta no solo para esta patología, sino también vamos a hablar más adelante seguro del cáncer de mama, que es, tiene su importancia en este caso, ¿no? Se extienden hacia adelante y también podemos ver que va a ser como un tipo de tabiques, va a formar un tipo de tabiques glandulares, ¿no? Por otro lado, tenemos un dato importante es que se dice que cuando estos ligamentos llegan hacia la piel, van a formar un tipo de crestas llamados las crestas de Duret. Ahora, en el tejido adiposo, que también está, se conforma la mama, esta va a representar el relleno de la mama, ¿no? Y bueno, esta va a estar entre la mama y el músculo, que va a tener un pequeño tejido entre el músculo y la mama, de tejido graso, y este va a permitir que la mama se desplace ligeramente sobre el músculo, ¿no? Y no esté directamente pegada a él. Y bueno, dentro de la mama también vamos a ver que va a actuar como dividiendo también los lóbulos.
Ahora, en cuanto a la cubierta cutánea de la mama, bueno, esta piel va a tener un grosor de 0.8 a 3 milímetros y bueno, en el centro de la mama vamos a ver una porción más oscura que es la areola, y dentro de la areola vamos a encontrar lo que es el pezón, ¿no? Que es una estructura cónica aproximada de 10 a 12 milímetros de altura y de 9 a 10 milímetros de ancho, y esta está rodeada, como ya les dije, por la areola. Y un dato importante es que en esta zona hay una alta cantidad de melanina y es por eso que tenemos el color característico, ¿no? Que es mucho más oscuro en comparación a otros lados, bueno, en otros lados, ¿no? Y una cosa también importante es que dentro de la areola vamos a encontrar unas glándulas que van a ser, bueno, son sebáceas, apocrinas, y también van a incrementar su función en el embarazo, y esas las conocemos como las glándulas o tubérculos de Burgani o Montgomery también. Ahora, en cuanto a la irrigación, bueno, en este caso vamos a hacer un recordatorio rápido, que básicamente la irrigación de la mama se va a dar por la arteria subclavia derecha, la cual nos va a dar una arteria torácica medial, o antes también conocida como la mamaria interna. Esta mamaria interna nos va a dar ramas que van a irrigar lo que son la región interna de la mama. Ahora, sabemos que la subclavia derecha se va a transformar más adelante en el trayecto a la arteria axilar, y esta nos va a dar una rama que es la arteria torácica superior, que también lo podemos ver acá, y esta pues nos va a dar las ramas mamarias superiores. Y también nos va a dar una arteria que es la torácica lateral, o también la mamaria externa, que va a irrigar a todo lo que es la parte externa de la mama. Y también vamos a tener a la arteria intercostal posterior, que nos va a dar ramas para poder irrigar la parte externa e inferior de lo que es la mama, ¿no? Ahora, si bien esta patología no es benigna y no se metastatiza, tenemos que conocer a grandes rasgos cómo es el drenaje linfático. Y bueno, en este caso se va a dividir en dos plexos principales, uno superficial, que está hasta justo debajo de la areola, y uno más profundo, que va a estar a nivel de la aponeurosis, ¿no? Y el drenaje linfático se va a realizar principalmente hacia los ganglios axilares, en la región de los ganglios pectorales anteriores, y estos se van a dirigir hacia los ganglios centrales, y ese a su vez va a seguir el trayecto hasta llegar a los ganglios subclavios. Esta es la vía principal, de hecho hay varias vías, pero para conocer a grandes rasgos, para ubicarnos en el tema, creo que es lo que se debe saber. Continuando con la exposición, ahora les voy a explicar la fisiopatología de esta enfermedad y el mecanismo por el cual se desarrolla. Primero tenemos que ver los factores hormonales, que es lo que nos describe la bibliografía, que están relacionados directamente con los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas clave que regulan el crecimiento y desarrollo del tejido mamario. Como sabemos, ambos tienen mucha importancia en lo que es el ciclo menstrual en las mujeres, pero en la mastopatía fibroquística lo que ocurre es que no va a existir el equilibrio normal que debería haber entre estas dos hormonas en un paciente sano. No va a existir este equilibrio, por lo tanto va a haber un predominio relativo de los estrógenos, o también puede haber una resistencia a la acción de la progesterona en células mamarias. Por lo tanto, este desequilibrio va a hacer que los estrógenos estimulen la proliferación de las células epiteliales y del tejido conectivo, que sería el estroma, mientras que la progesterona va a tener un efecto modulador que lo normal sería que limite este crecimiento, pero existe un desbalance, entonces se va a seguir proliferando esto. Cuando existe este desequilibrio, la proliferación se va a volver excesiva, y especialmente de tejido fibroso y de un epitelio ductal, que lo voy a mostrar con imágenes de esta patología. La segunda parte de este mecanismo es los cambios que van a producir a nivel de la estructura mamaria. Se va a producir lo que es la hiperplasia epitelial, que es el aumento en el número de células que van a cubrir los conductos y los lobulillos, y el tejido conectivo alrededor de las estructuras también va a aumentar su tamaño, lo que va a causar la fibrosis. Entonces estos conductos, al estar creciendo y sin control, va a llevar a la formación puede llegar a estar obstruido, lo que va a darnos lugar a unos quistes que pueden estar llenos de líquido, y la bibliografía al menos nos describe de que además de todo esto ocurre en esta parte una metaplasia apócrina, que la metaplasia apócrina es cuando va a existir un cambio de las células normales del tejido mamario hacia estas células apócrinas, que se caracterizan por tener un citoplasma más grande, ser una célula más grande, y que pueden llegar a tener contenido eosinofílico.
La tercera parte es el efecto del ciclo menstrual en esto. Como les expliqué en la primera parte, la relación de las dos hormonas, de los estrógenos con la progesterona para la fisiopatología va a tener mucha relevancia en el ciclo menstrual, debido a que el comportamiento de esta patología va a estar relacionada con las fluctuaciones de las hormonas que existen en el ciclo menstrual. Entonces debemos recordar las dos fases que existen en el ciclo menstrual, pero en la segunda fase es la que tiene más relevancia, que es la fase lútea, que es la segunda mitad del ciclo, porque los niveles de progesterona deberían aumentar, pero la resistencia o el déficit de esta van a hacer que predominen los efectos de los estrógenos. Por lo tanto, va a dar lugar a que se intensifique la proliferación y la formación de quistes. Por eso que la bibliografía también describe de que esta es una patología que empeora durante la segunda parte del ciclo menstrual. Entonces, en la histopatología es como se observa en esta imagen las células apocrinas que las acabo de describir, y este es el tejido fibrótico. Y en esta imagen de histopatología es una mama donde podemos observar que estos son los conductos que están dilatados y que están con fibrosis alrededor de todos estos, y así es como se observa el quiste que presentan los pacientes con esta patología. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre los síntomas de la mastopatía fibroquística. Entonces, estos síntomas van a evolucionar con lo que es el transcurrir del tiempo y se pueden intensificar dependiendo del ciclo menstrual. Van a ser cíclicos, ¿no? Ahora, dentro de los síntomas se puede presenciar lo que es una consistencia desigual, irregular y densa de tejido mamario, y generalmente este dolor va a ser, como que esta masa va a ser usualmente más marcada en los cuadrantes externos y a veces se va a extender a lo que es el brazo. Se va a presenciar también lo que es una incomodidad persistente o intermitente en las mamas, una sensación de congestión mamaria, dolor sordo, intenso y también sensibilidad en las mamas, una sensibilidad y edema premenstrual y una incomodidad que va a aumentar después de cada periodo menstrual, y también una sensación de cambios en el pezón y en algunos casos fluidos. Ahora, el síntoma cardinal, o sea, lo que nos va a llevar a poder identificar si podría ser una enfermedad, una mastopatía fibroquística, va a ser una molestia en una o en ambas mamas y que va a haber dolor a la palpación, y el dolor puede ser uni o bilateral y generalmente de carácter cíclico, ¿no? O sea, que cambia durante la menstruación, que generalmente es más fuerte justo antes de que llegue la menstruación. Ahora, entonces, otros síntomas que se pueden presentar también van a ser la nodularidad o ovulación de forma variable, y en algunos casos se va a presentar lo que es secreción por el pezón, que van a ser de un color medio blanquecino. Estas pero se van a presentar en un 10% de la enfermedad de la mastopatía fibroquística, y generalmente no va a ser de gravedad, pero siempre se tiene que revisar, ¿no? La telorrea serosa, que suele aparecer en la mastopatía fibroquística y en los quistes simples, y generalmente suele ser bilateral, ¿no? Ahora, este cuadro de signos y síntomas de las etapas, van a ser de las diferentes 3 etapas de la enfermedad fibroquística, y a veces pueden cumplirse o no, ¿no? Por ejemplo, la mastodinia de displasia fibrosa, que se va a localizar generalmente en el cuadrante superoexterno, y como les mencionaba, puede propagarse en las axilas, y el síntoma más común va a ser el dolor mamario uni o bilateral. En la displasia fibroepitelial, al examen se van a presentar numerosos nodulillos de diferentes tamaños que van a estar ubicados en el cuadrante superexterno, y bueno, en esta el dolor se va a presentar generalmente las mismas características, pero puede ser menos intenso el dolor. Y en la enfermedad fibroquística o la displasia fibroquística va a ser un quiste único o un macroquiste que es de rápido crecimiento y va a aumentar en el periodo premenstrual, ¿no? Y estos van a tener bordes netos de consistencia variable, y va a haber una disminución en lo que viene a ser en el periodo postmenstrual.
Bueno, para hablar sobre el diagnóstico, la pregunta que les voy a hacer es, ¿sabían que el 90% de mujeres sufren cambios fibroquísticos en las mamas? Bueno, esto les voy a enseñar lo más rápido posible de cómo poder hacer un diagnóstico, para lo cual en la anamnesis hacemos 4 preguntas. Es esta, ¿no? ¿Cuánto dura el dolor? Si esta duele más antes de la menstruación, que sería la relación del ciclo menstrual. ¿Cómo es el dolor exactamente, la intensidad o la característica del dolor? Y si la paciente tiene antecedentes personales o familiares, y me refiero a un factor de riesgo hormonal o genético o un historial de cáncer de mama, ¿no? Para esto tenemos que tener en cuenta si la paciente tiene un dolor mamario, que se le conoce como mastalgia. Esta puede ser de tipo cíclico o bilateral, puede ser más intensa en la fase lútea y esta llega a mejorar como patrón tras la menstruación. Y en los hallazgos del examen físico, lo que siempre debemos de tener en mente y recordar que se va a encontrar es nodularidad difusa bilateral, predominio en cuadrantes superiores externos, que es la mayoría de veces, y usualmente estas, para que tengamos en cuenta, en una mastopatía fibroquística no va a haber masas únicas ni secreciones espontáneas. Para la mamografía tenemos que tener en cuenta que estas son van a ser zonas densas, difusas y con presencia de quistes, van a tener áreas de densidad aumentada, y pueden haber microquistes o calcificaciones benignas, y usualmente son en pacientes mayores a los 40 años. En esta imagen vamos a tener en cuenta que la mastopatía fibroquística van a ser como canicas en una almohada. Para esta imagen, que es la primera que vamos a tener en cuenta, que son quistes simples que se las van a reconocer como BRAF 2, que van a ser benignas, son de zonas densas, difusas, y estas se tienen que llegar a confirmar sí o sí por una ecografía. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que aquí está, en esta zona, y igual en la zona. Y en la siguiente imagen van a ser las placas que son fibrosas, que son un BRAF 3, y que estas son probablemente benignos y pueden tener una densidad focal asimétrica de bordes mal definidos, ¿no? La de aquí y la de aquí. Bien. En la ecografía van a ser imágenes quísticas redondeadas o ovaladas, y usualmente van a ser anecoicas o hipogénicas, pero estas no van a tener flujos de Doppler, ¿no? Y van a ser de bordes definidos y de refuerzos acústicos. Para esto tenemos que recordar la clasificación por tamaño y por diámetro para nosotros ubicarnos en los BRAFs. Para que el tipo 1 es menor a 0.5 centímetros, que son pequeñas formaciones, la de tipo 2 que son de 0.5 a 2 centímetros, que son medianas formaciones que se ven aquí, y la de tipo 3 que son la de mayor a 2 centímetros, que son grandes formaciones, ¿no? En la clasificación de los BRAF tenemos que tengo algo más sencillo para recordar, ¿no? El BRAF 2 es duerman tranquilos, porque son quistes simples anecoicos de bordes netos. La de 3 sería una vigilancia activa, que es de contenido turbio, tabiques finos, ecoestructuras complejas y probablemente benignos. Y la de 4 usualmente tenemos que investigar más y se sugiere una biopsia. Entonces, ¿cuándo hacer una punción aspirativa de aguja fina o de biopsia, no? Cuando es un BRAF 3 que es dudoso, se hace una punción de aspiración de aguja fina o un seguimiento. Cuando es un BRAF 4 o 5, que ya esto da una sospecha a cáncer, puede ser una biopsia o histérisis. Y cuando hay una lesión persistente tras el tratamiento, que ya les va a decir mi compañero, se hace una biopsia. Y si hay una masa tras la aspiración o la recidiva, que es mayor a 2 meses, una biopsia excisacional. Y cuando hay líquido hemorrágico o citológico atípico, una biopsia. Y si vemos un quiste complejo de pared gruesa, contenido sólido, como les dije que no debe de haber en una mastopatía, se tiene que evaluar la biopsia, ¿no? Porque esta tiene el riesgo de malignidad. Entonces, en las mastopatías fibroquísticas se tiene que evitar la cirugía innecesaria si el riesgo es bajo en cáncer de mama, que sería menor al 0.4% en quistes complejos. Otra prueba para diagnosticar es la resonancia magnética, que esta va a tener una alta sensibilidad, que detecta más pero menos específica. Tiene una mejor estimación del tamaño tumoral que la mamografía y la ecografía, detecta multifocalidad del 96%,
y una multicentricidad del 95%, que es mejor que otros métodos y es útil para descartar el cáncer de mama si la mamografía y la ecografía son dudosas, ¿no? Para esto he hecho un flujograma porque no lo encontraba, entonces tenemos que recordar que tiene que haber una mujer con dolor o nódulo y tenemos que preguntarle la historia clínica y el examen físico. Si esa tiene características benignas y es menor a los 40 años, se hace una ecografía mamaria. Pero si es mayor o igual a los 40 años, se hace una mamografía más una ecografía. Entonces, depende de las imágenes, se tienen que sugerir, va a sugerir si hay cambios benignos. Entonces, se tiene que hacer un seguimiento y el diagnóstico está confirmado. Si las características son benignas y si las características son benignas, es no o dudoso, que me refiero a si hay secreciones o hay masas palpables, el hallazgo llega a ser sospechoso. Entonces lo que se tiene que hacer con la masa o con lo que encontremos, entonces se tiene que hacer una biopsia o una aguja fina, ¿no? Allá. Y en el diagnóstico diferencial tenemos que recordar que se realiza un enquisteco único, que usualmente lo vamos a diferenciar como un diagnóstico diferencial, va a ser el fibroadenoma, carcinoma o una necrosis grasa o un nódulo dominante de adenosis. Como les indiqué, recuerden que las mastopatías fibroquísticas son como canicas debajo de un almohada. Bueno, continuando con lo que es el tratamiento, principalmente, ¿no? Después de lo que nos habló nuestra compañera y si el examen sale que es una mastopatía fibroquística y es benigna, basta con solo tranquilizar a la paciente, porque en un estudio se demostró que esto va a aliviar hasta un 85% de los casos, ¿no? El tratamiento se va a dar cuando este dolor va a afectar lo que es la calidad de vida, y en un estudio las pacientes mencionaron que esto afectaba en su actividad sexual, actividad deportiva, actividad académica, entre otros, ¿no? Entonces tenemos las primeras medidas, el tratamiento de primera línea, que constituye, ¿no?, lo que ya mencioné, tranquilizar a la paciente, lo que es el soporte físico, cambios en la dieta, analgésicos simples y algunos ajustes hormonales si es que la paciente usa, ¿no? En este caso comenzamos con lo que es el soporte físico y se menciona, ¿no?, que a las mujeres se les debe dar un sostén adecuado o recomendarlo. En este caso, dependiendo para la actividad que haga, pueden para el día a día o para cuando realizan actividades físicas, hay tipos de sostenes que mantienen firmes a las mamas y también que no sean muy ajustados. Algunas pacientes mencionan que presentan mejorías al utilizar compresas, en este caso compresas calientes, frías o masajes suaves, ¿no? Y también se recomienda que en la lactancia, antes de presentar estos síntomas, se usen bolsas de hielo, ¿no? Continuando, también se recomienda el uso del acetaminofén, que es el paracetamol, o el AINES. En este caso se recomendaba lo que es el ibuprofeno, o una combinación entre ambos, ¿no? Y también en Estados Unidos se hizo un estudio y se menciona lo que es el diclofenaco, que ayudaba a mejorar este dolor y sin tener complicaciones peores, ¿no? Otro que se menciona son los cambios del estilo de vida. La actividad física regular se menciona, ¿no?, porque algunos pacientes sienten mejoría o relajo cuando realizan ejercicios, ¿no? También se menciona técnicas de relajación, como es lo que es la respiración profunda, o también se menciona en el artículo citas con el psicólogo, ¿no?, porque a algunos pacientes les afecta mucho este dolor. También disminuir la ansiedad relacionada con el cáncer, como ya lo mencioné al inicio, que las pacientes duerman bien, y una dieta baja en grasas y también el uso de diuréticos suaves o una dieta baja en sales o para prevenir edemas en las mamas. Estos tratamientos también se mencionan, pero no están, algunos no tienen un mayor efecto que el placebo, ¿no? En este caso el aceite de onegra, y que tiene alto contenido en ácido gamma-linolénico, tiene un buen perfil de seguridad porque no tiene efectos secundarios, pero no es mejor que el placebo, ¿no? Es lo que se menciona. Algunos doctores lo usan, otros no. El que sí tiene recomendación de nivel de evidencia, no hay grado de recomendación según la medicina basada en evidencias, ¿no?, es el aceite de linaza, ¿no?, que puede ser útil y ya es recomendado por algunos como tratamiento de primera línea. En este caso se indica lo que es 25 gramos en la dieta diaria en la mastalgia cíclica severa, ¿no?, que es la mastalgia que se da con la menstruación.
También se menciona la restricción de metilxantinas, que son alcaloides que están presentes en lo que es el café, el té y el chocolate, ¿no? Esto es más se da en la práctica clínica porque algunas pacientes mencionan que al suprimir estos presentan una mejoría en lo que es el dolor el dolor de la mama, ¿no? O de otros pacientes, ¿no? También se menciona el uso de vitaminas, en el caso de la vitamina E, vitamina B6 y la vitamina A. La vitamina A es un antioxidante que puede modificar los niveles de hormonales, la vitamina B6 puede inhibir a la prolactina y estimular dopamina, y la vitamina A mostró beneficios, pero no con efectos adversos graves, ¿no? Pero en este caso la vitamina A presentó efectos adversos graves en dosis altas. En este caso también no mencionaron una mejoría mejor que el placebo, ¿no? Pero algunos doctores mencionan que se puede usar la vitamina E, la vitamina E combinado con anticonceptivos orales, ya que como no tiene efectos secundarios, más o menos por qué no usar esta vitamina, ¿no? Y también se menciona lo que es la suplementación con yodo, pero se necesitan más estudios que receten evidencias para ser usados, ¿no? Esto ya se va un poco más a lo que es el tratamiento de segunda línea. En este caso, primero comenzamos con los anticonceptivos orales, ¿no? Hay diferentes posiciones, unos recomiendan que sí y otros que no. En este caso, antes se creía que los anticonceptivos orales protegían contra la fibrosis, contra esta enfermedad y sus síntomas, ¿no? En este caso, en los estudios antiguos se reportaron tasas de éxito del 70 al 90%. Entonces ahora para estos estudios se probaron fórmulas que contenían bajo estrógeno y un contenido alto de progestina, que lograba hasta un 88% de éxito, ¿no? Pero posteriormente se realizaron estudios que no encontraron beneficios significativos, ¿no?, con este tratamiento. Además, los síntomas volvían a aparecer cuando se suspendía el tratamiento y también debido a los efectos adversos serios se suspendía este tratamiento, ¿no? Entonces, para esta es una posición que no se recomienda como tratamiento para esta enfermedad. Y bueno, como ya mencioné, las formulaciones de dosis bajas de estrógeno y progestagénicos potentes también se pueden usar. Son dos posiciones, ¿no? Es una que sí y una que no. Y esto también combinado con lo que es la vitamina E que mencioné antes, ¿no? Pero si se presentan los efectos secundarios ya no se usan, ¿no? También se menciona el danazol y el tamoxifeno, ¿no? El primero, el danazol, que es un derivado de estrógenos, no recuerdo de cuál, que está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para el tratamiento de la mastalgia, más no para el tratamiento de esta fibrosis, ¿no? A partir del 2018, solo se enfoca en el tratamiento del dolor mamario, ¿no? En este caso se menciona las dosis de 200 miligramos a 400 miligramos. Las dosis altas incrementan los efectos secundarios, como es el aumento de peso, el hirsutismo, el cambio de la voz, entre otros, ¿no? Y a dosis menores presentan menos efectos adversos, pero es más largo el tratamiento. En el caso del tamoxifeno se utiliza para la mastalgia cíclica a dosis de 10 miligramos diarios, ¿no? Esto porque va a ayudar a reducir lo que son, no van a presentar muchos efectos secundarios, ¿no? También se menciona un gel del afimoxifeno, que es un metabolito del tamoxifeno, que va a presentar mejoría de síntomas sin esos efectos sistémicos que tiene el tamoxifeno, ¿no? Y bueno, se retira este tamoxifeno por los efectos graves que se mencionan, ¿no?, como es la trombosis venosa profunda y el cáncer de endometrio. Entonces la dosis recomendada en inclusión es el tamoxifeno 10 miligramos día o el danazol 200 miligramos día durante 3 a 6 ciclos. Esto ya como segunda línea de tratamiento en cuanto no funciona la primera línea que hablé anteriormente. Eso también basado en la medicina basada en evidencia, tiene un nivel de evidencia 1 y un grado de recomendación A. También se menciona el tratamiento con progesterona, pero los estudios mencionan que no tiene mayores efectos, que no sería recomendable. Y ya, continuando con el tratamiento quirúrgico se debe dar como última línea, ¿no?, en casos de que el tratamiento de primera y segunda línea no haya funcionado. Para esto se considera, tras hablar a la paciente, ¿no?, y darle un asesoramiento adecuado, y es ya como última medida, ¿no? Esta vez está indicado que en nódulos que persisten a pesar del tratamiento que ya lo mencioné, o en nódulos que tras la aspiración con aguja fina siguen creciendo, la aspiración con aguja fina va a estar indicado en quistes mamarios grandes o muy tensos que van a causar dolor, que es en lo que se enfoca el tratamiento de esto. Si la paciente tras la aspiración, la paciente va a presentar quistes grandes que van a reaparecer, es cuando ya se indica la cirugía en sí, ¿no?
Entonces, fibroadenomas son nodulaciones benignas muy grandes o dolorosas, pueden extirparse quirúrgicamente para aliviar los síntomas, ¿no? Aunque eso ya, volviendo a repetirlo, son procedimientos de último recurso, ¿no? Y siempre destacar en la patología maligna, como ya lo mencionó mi compañera, cuando se da esta, se puede considerar el realizar una mastectomía y posteriormente ponerle una prótesis, un implante. Y bueno, recordar que el tratamiento quirúrgico es la última opción terapéutica. Y bueno, eso sería todo. Gracias. ¿Preguntas, jóvenes? A ver, doctores, díganme, ¿cómo se palpa una mama con mastopatía fibrocística? ¿Qué es lo que se va a sentir? Doctor, como mencioné, son como canicas, no van a ser móviles. Son nodulaciones que al tocarlas van a estar moviendo de un lado a otro, como pelotitas pequeñitas. Dice que hay que poner un poco de quinoa en un saquito de tela y luego palpe ese saquito. Así se va a sentir una mastopatía fibrocística. ¿Ah? Muy bien, también así. ¿Pero por qué no se Ya, acá está su resultado de su No. A ver, para que despierten. Vean. Dice, ¿cuál es tu jardinero que ha respondido? Vean, 10 individuos no tienen una fantasía sexual. Bueno, puede que no tengan curiosidad. O puede ser que escuchen, por favor, no se compliquen, que en realidad sus conocimientos sobre sexualidad estén aún muy bajitos, ¿no? Eso habla de que la mayoría de ustedes son bastante inocentes. Y es pues porque es diferente su nivel cultural probablemente a que las personas o los estudiantes que están en otros niveles sociales, ¿no? Como por ejemplo el acoso, ¿ya? No es nada malo. Pero sí han habido respuestas curiosas, ¿no? La mayoría, vean, quieren irse a hacerlo en la piscina o en la playa. O quieren un trío. Esos medio pañosones. No sé por qué, pero 4 quieren hacerlo al aire libre. 4 en un auto. 3 personas respondieron que quieren tener un juego de roles, una fantasía sexual. 3 quieren una orgía. Yo no sé por qué, pero acá hay 2, o es muy alto, o es muy bajito, porque ya me han presentado ahí que su fantasía sería hacerlo con enanas. Uno respondió con un actor famoso, otro en la plaza, me imagino que es en la plaza de armas, ¿no? Ese es exhibicionista. ¿Ya? Otro dijo causalismo, otro dijo viendo una película, 2 respondieron con una persona mayor, 1 respondió con una colegiala. Esta no la
No lo entendí muy bien. Dijo que su relación quiere, su batería sería que sea heterosexual. Bueno, pues se le ha puesto Otro respondió que su fantasía sería hacerlo en la universidad. Y otro respondió que quería hacerlo en el baño de un avión. Pero el baño de un avión es muy chiquitito, medio incómodo, ¿no? Bueno. Vean esto. Esto es importante. Dice, ¿aceptaría usted dentro de su círculo social a la homosexualidad, o sea, en sus amistades, no? Y vean, 33 respondieron que se aceptaría. Y eso habla de un buen nivel cultural, ¿no? O sea, tampoco no debemos cerrar los ojos. Eso está muy bien, ¿ya? 10 no lo aceptarían y hay que respetarlo, la ley sobre esta parte, ¿no? Hay que respetar los principios de cada uno. Y esto se corrobora en esta, ¿no? Perdón, no he pasado, ¿no? Así es. ¿Tendría relaciones sexuales con personas de su mismo sexo? Bueno, la mayoría ha respondido que no. Pero sí respetan a los que la tienen, ¿no? Y sí han respondido 2 personas que sí tendrían relaciones con personas de su mismo sexo. Ahora vean acá. Cuando se les hizo la pregunta, ¿cuáles son las distintas fases de la relación sexual? Vean, y esto sí me preocupa. Miren, 25, o sea, la mitad de la clase no tiene ningún o no tenía ningún conocimiento acerca de las etapas de una relación sexual. Estudiantes de medicina del último año, ¿ah? Tampoco no se puede llegar a ese extremo, ¿no? Tienen que tener cierto nivel cultural aún en sexualidad, ¿ya? Y vean, perdón, 7 personas tenían por lo menos, sabían de una de las etapas, 4 sabían 2 de las etapas o conocían 2 de las etapas, y 3 conocían 3 de las etapas. Ninguno conocía todas las etapas de alguna relación sexual. Creo que es la última. Muy bien. Eso para que despierten. Señores, yo voy a correr un poquito, ¿ya? Algunas cosas voy a tocarlas someramente, ya no voy a hablar mucho sobre mastografía filoquística. Esta clase es demasiado larga, esto se hace en 2 clases, ¿ya? Obviamente, por falta de tiempo, yo no puedo hacer 2 clases. Así es que, aunque no les dicte, tendrán que ir a leer. ¿Por qué está esta foto acá? ¿Qué significa esa foto? Porque estoy estimulando los varones. ¿Qué ven ahí? ¿Qué ves ahí tú? ¿Qué ves ahí? Me lo metí en problemas. Ahí ven una mujer bella, ¿no? Que está mostrando sus pechos. Y les voy a decir por qué está eso ahí. Parte del ego, parte de la actitud que tiene una mujer en cuanto a su belleza, está representada justamente por sus senos. ¿Ya? Si ustedes le hacen una cicatriz, si ustedes ven a una paciente con una quemadura en ese sitio, o con lesiones, pues ella va a bajar su autoestima. Bastante. ¿Ya? Es una parte muy importante para ellos.
Entonces, por eso estudiamos estas cosas. Por eso vemos estas cosas. Para ellas, el mantener sus senos bellos es parte de su atractivo femenino, ¿ya? Y obviamente, ¿por qué? Porque nosotros nos paramos fijando en eso, ¿no es cierto? Bien, lo otro que quiero, empecemos acá. ¿Qué cosa hay en la glándula mamaria? ¿No? Si es una glándula, obviamente lo que tiene que ver son secreciones, ¿ya? Y básicamente lo que tenemos acá es una secreción que aparece predominantemente durante la lactancia, ¿sí? Pero ¿qué cosas tiene? Vean acá. Tiene conductos, ¿ya? Y tiene acinos, ¿listo? Y esas son los dos componentes principales de la mama, ¿ya? Y cuando hablemos de lesiones benignas o cuando hablemos de cáncer, acuérdense de estas dos estructuras, que son las que principalmente nos van a dar la patología. ¿Listo? Además, ustedes encontrarán filamento de Cooper, tejido graso, tejido conectivo, piel, ¿no? Que viene a ser componentes que pueden también tener patología, pero que se presenta en una menor frecuencia. ¿Listo? Eso es lo que quiero que recuerden. Lo que les decía, miren, la patología benigna de mama representa alrededor del 90% de las consultas por mama, ¿ya? Por mama. ¿Y por qué? Porque todo lo que aparezca acá, yo, como se los dije, lo voy a relacionar con cáncer. Si me sale secreción por el pezón, tienes cáncer. Si es hemática, peor, ¿no? Si te sale una tumoración, peor, ¿ya? Se te cae el mundo. Si tienes dolor, de repente te está apareciendo cáncer. No es así, ¿ya? Y es por eso que rápido acude donde el ginecólogo y le pregunta al doctor, ¿qué es lo que tengo? Entonces, hay un gran número de lesiones que tienen múltiples clasificaciones. Acá van a ver, en una parte van a ver, por ejemplo, que se toca al comienzo y al final de la exposición un mismo tema, porque las clasificaciones son heterogéneas y hacen diferentes tipos. Yo les he traído algunas que considero que son las más importantes. Pero antes de entrar en esas clasificaciones, quiero que hablemos un poco de la sintomatología. Y el primer síntoma que presenta la paciente es el dolor, ¿ya? Y a esto se conoce con el nombre de mastalgia. Bien. La mastalgia puede tener múltiples orígenes, ya lo han visto en mastopatía fibroquística. A la mastalgia también se le llama mastodinia, y este es el concepto con el que está en el CIE-10. También se le conoce con el nombre de tensión mamaria, sobre todo en el síndrome premenstrual, ¿ya? O simplemente como dolor mamario. Y vean, afecta entre el 45 y 85% de las mujeres en algún momento de su vida. Entonces no es cierto que no hay mujer que no tenga dolor mamario, sí lo hay, ¿ya? Algunas lo presentan en la adolescencia, algunas lo presentan casi al final de su vida reproductiva, algunas lo presentan durante la lactancia, depende de qué es lo que origina la presencia de este dolor, ¿ya? Pero algo importante, el dolor mamario no está relacionado con cáncer. Y esto es quizás lo más importante. Salvo dos extremos, ¿ya? Uno que está muy relacionado a un carcinoma que se llama carcinoma inflamatorio, ¿ya? Es el cáncer que nos han enseñado a nosotros pensar, ¿ya? Porque presenta el famoso signo de la piel de naranja, ¿ya? Pero es el menos frecuente, ¿ya? En cáncer de mama, muy raro que encuentren signo de la piel de naranja. Ese sí puede producir dolor. Y el otro es cuando el cáncer afecta el tejido óseo, que ahí se produce un dolor muy intenso,
¿ya? Pero obviamente, como ustedes comprenderán, es un dolor avanzado y generalmente ya tienen un diagnóstico hecho. ¿Listo? Son las alteraciones en las cuales yo puedo encontrar dolor. Y entonces, ¿qué me puede dar dolor de mama? Vean, factores hormonales, ¿ya? Lo hemos visto ahorita, mastopatía fibroquística, deficiencia de progesterona, mastopatía fibroquística, ¿ya? Alteraciones en el cociente progesterona-estrógeno, esto es muy importante, ¿ya? En otras palabras, alteraciones en el ciclo ovárico normal. Diferencias en la sensibilidad de receptores hormonales, estos dos se presentan en síndrome de tensión premenstrual. Secreción alterada de la FSH y LH igual. Niveles bajos de andrógenos. Sin embargo, las comunicaciones son contradictorias y no queda clara la causa. Y eso también lo hemos visto en mastopatía fibroquística. Cuando empiezan a hablar de la etiología, no definen claramente por qué se estaría produciendo esto. Dicen que hay una alteración estrógeno-progesterona, como lo han evidenciado. Sin embargo, mucho se habla de dar tratamiento con progesterona, sobre todo en forma local, en forma de lociones, de cremas. La experiencia no muestra realmente que haya mejoría en todas las pacientes. Algunas mejoran, otras empeoran, en otras no tienen ningún efecto. Y hoy se sabe que dar progesterona más bien puede ser más perjudicial que no dar nada, ¿ya? Es como la vitamina E. Antes, para el dolor de la mama se daba vitamina E a grandes dosis, ni siquiera 400 unidades, se daba 1000 unidades, ¿ya? Pero no ha demostrado realmente que tenga un efecto beneficioso, por eso es que hoy casi no se da, inclusive en mastopatía fibroquística, en sí, por sí sola, ¿ya? ¿Qué es lo que sí se acepta en la evidencia de haber dolor? Que yo tengo un edema en la mama, que tengo un aumento de volumen por aumento de líquido, ¿ya? Eso sí se acepta. Y esto parece estar muy relacionado con los estrógenos, ¿ya? Estrógenos y progestágenos pueden producir que se haga retención de agua, ¿ya? Y esto también se presenta antes de la menstruación, ¿ya? Entonces, este podría ser el factor que más condicionaría la presencia de dolor. Pero no se puede demostrar esto porque hay pacientes que tienen dolor durante todo el ciclo. No solamente tienen dolor previo a la menstruación. Hay algunos que inclusive tienen durante todo el mes, ¿ya? Y ese ya es una patología del dolor, ¿ya? Se llama mastalgia invalidante, ¿ya? Es raro, felizmente, pero esta paciente, como han escuchado, puede ir inclusive a la extirpación de las mamas, ¿ya? Yo no he visto todavía este caso. La clasificación de la mastalgia se divide en dos grandes grupos: la cíclica y la que no es cíclica, obviamente. La cíclica, relacionado a cambios hormonales. La no cíclica obedece a otras estructuras, ¿ya? Y a otros cuadros. La cíclica es la más frecuente, es la que se presenta desde que la mujer empieza a menstruar, se puede presentar en mujeres jóvenes, a cualquier edad, ¿ya? Generalmente se presenta en el cuadrante superior externo y tiene una peculiaridad, veanlo acá. El dolor es siempre bilateral, ¿ya? No es que se presenta en una o en la otra, se presenta en los dos senos. Y esto es lo que le da el aspecto de benignidad, ¿ya? Que puede haber un poco más de dolor en una que en la otra, bueno, pero se presenta en las dos. La no cíclica. Esta sí, esta que nos da un poco de problemas, ¿ya? Porque tiende a ser más consecuencia de algo, ¿ya? Es menos frecuente, pero la principal característica es que no tiene relación con el ciclo menstrual, obviamente. Y luego tenemos la mastalgia extramamaria, que no la hemos clasificado en ninguna de las dos porque aparece indistintamente, ¿ya? Miren, yo puedo tener mastalgia de origen cardíaco, de origen pulmonar
de origen gastrointestinal, ¿ya? Por mialgias, artralgias, pero una de las causas más comunes es el síndrome de Tietze, ¿no? Que se asocia mucho a una inflamación del nervio intercostal. Entonces, la paciente viene y dice: doctor, me duele el seno, me duele la mama. ¿Y cómo es el dolor? El dolor, doctor, es como que me estuvieran punzando y se va hasta la espalda. Y si ustedes ven, después el dolor típico, la ubicación típica del nervio intercostal, ¿ya? Que se inflama por múltiples motivos, ¿no? Se inflama por frío, se inflama principalmente por traumatismos. Y no necesariamente golpes directos. Personas que practican natación, personas que juegan vóley, personas que hacen pesas o levantan pesos, pueden tener. Pero la causa más frecuente, ¿ya?, es el hecho de andar en casa sin brasier, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene unos senitos un poquito grandes, el estar sin brasier hace que las mamas estén constantemente en un juego de péndulo, y eso va a hacer que el pectoral mayor esté jalando los nervios intercostales y después termina con dolor, ¿ya? Entonces, el tratamiento para eso obviamente es un antiinflamatorio, ¿no? Con complejo B de preferencia. Esto es parte de lo que ustedes ya han visto en mastopatía fibroquística. Lo que pasa es que aún no se ponen de acuerdo si todos los cambios fibroquísticos obedecen a una mastopatía fibroquística o obedecen a otros cuadros que pueden estar asociados o no a estas alteraciones, ¿ya? La mayoría de estos cambios fibroquísticos son solamente una alteración del normal desarrollo de las mamas. Y a esto se conoce con el nombre de ANI, ¿ya? Como van a ver en un cuadrito dentro de poco, vamos a ver cuál es el cambio que se produce con respecto a la edad, cuál es lo normal o anormal que se produce y cuál es la enfermedad, ¿ya? Vamos a ir ahí para que ustedes me puedan entender. Uno de ellos, por ejemplo, es el fibroadenoma, que lo vamos a tocar mucho más adelante también. Pero ¿qué les puedo decir del fibroadenoma? Es el tumor benigno más frecuente, se presenta en mujeres jóvenes, pueden ser únicos generalmente, pero también pueden ser múltiples. Generalmente son unilaterales, pero también puede haber en ambas manos, ¿ya? Cuando el fibroadenoma es pequeño, no me da ninguna molestia, pues yo puedo observarlo, ¿ya? Y hacer ecografías frecuentemente para ver cómo va. Pero a veces el fibroadenoma tiene un crecimiento rápido y puede producir dolor. En esos casos, por lo menos cuando ya lo nota la dama, pues generalmente va a una extirpación quirúrgica, ¿ya? Que no es difícil de realizar, pero sí se recomienda, y eso también sería corregible en la exposición, que previamente se haga una biopsia. ¿Y por qué? Por dos motivos. No todo lo que parece fibroadenoma es fibroadenoma. Puede ser tumor filoides. Y el tumor filoides sí tiene un comportamiento variable. Puede ser benigno, puede ser maligno, ¿ya? Y hay algunos que dicen que habría un comportamiento bajamente maligno o borderline, ¿ya? Por eso se debe hacer biopsia. Y por otro lado, ya hay bastantes artículos que indican que los fibroadenomas pueden evolucionar en un futuro a cáncer de mama, ¿ya? Por este motivo es que se debe hacer biopsia. Y cuando ustedes se expusieron, dijeron que en estos casos hacemos biopsia y en estos no. No, señores. Todas las tumoraciones y todos los quistes se biopsian. Si yo tengo un quiste y hago una aspiración, se manda a patología. Y si yo tengo un tumor sólido, aunque yo tenga toda la certeza de que es un fibroadenoma, se hace biopsia. ¿De acuerdo? Muy bien. La sintomatología, generalmente el fibroadenoma no da dolor. Lo que pasa es que nosotros hemos indicado, hemos enseñado a nuestras mujeres a que tienen que hacerse el autoexamen de mama, ¿verdad?
una vez al año el examen con su ginecólogo y todos los meses autoexamen de mama. Pregunta, ¿cuál es el momento más apropiado para hacer el examen de mama? ¿Cuándo? En la ovulación. ¿Qué me dice? Ella dice que en la fase lútea. ¿Nadie? Dios mío. Esta clase es de alto riesgo. Todas ustedes tienen que hacerse su autoexamen de mama después de que haya pasado la menstruación. Ese es el momento más apropiado. Si no, todas las mastopatías fibroquísticas van a ir al consultorio. ¿Ya? Este es el momento más apropiado y ahí tienen que hacerse. Y entonces se hace su autoexamen, se toca una tumoración, una nodulación y se va preocupada del médico, ¿no? Y el médico pues la examina, o sea, una tumoración sólida, bien delimitada, no dolorosa, aunque a veces duele, ¿no? De variable de crecimiento, le haces la ecografía y encuentras claramente delimitada la lesión. Y tú concluyes que sí, probablemente es un fibroadenoma. Hay que confirmar, ¿ya? Vean cómo se ve el fibroadenoma en una ecografía y es muy evidente, ¿no? Es bien clarito, es como cuando miramos un mioma uterino. Vean, es clarito donde está, bien delimitado, puede ser a veces irregular, ¿ya? Pero se nota claramente, ¿ya? Lo voy a operar mañana una paciente justamente con un fibroadenoma de mama, ¿ya? Es una paciente de 22 años, solo que tiene crecimiento rápido, ¿ya? Y tiene vascularización. Por eso es que hicimos una biopsia, me ha salido fibroadenoma de mama. Este es el que nos preocupa, ¿ya? No hay manera de diferenciar un fibroadenoma de un tumor filoides, inclusive haciendo biopsia, ¿ya? Porque el comportamiento es muy variable. Entonces, eso es lo único que nos preocupa. Felizmente que este tumor es bastante raro, ¿ya? Pero recuerda esto, y nunca te olvides, el tumor filoides puede tener comportamiento neoplásico y es de los más agresivos, ¿ya? Por eso es que tienes que recordarlo siempre. Lo demás no me interesa. Existen, como te he dicho, hasta 3 tipos, ¿no? Un benigno, un maligno y un borderline. ¿Listo? La clínica es una tumoración, a veces que cambia de color, ligeramente violácea, de diferente crecimiento, algo irregular. No causa mayor molestia como dolor o algún otro signo parecido. Simplemente es un tumor generalmente cuando es maligno, con crecimiento rápido. Pero el que tenga crecimiento lento no implica que sea más benigno o más maligno. ¿De acuerdo? Eso es lo que debemos saber de esta parte. ¿Ya? ¿Cómo se diferencia de un benigno, de un maligno, de un limítrofe? Básicamente lo que yo tengo que ver acá es la celularidad y la mitosis. Obviamente, si es altamente maligno, tendré un mayor porcentaje de celularidad y mayor porcentaje de mitosis. Y lo contrario en el de tipo benigno. ¿Ya? Ahí tienen un tumor filoides gigante, ¿no? Pareciera que inclusive pudiera ser una mastitis, hay enrojecimiento de la piel, ¿no? Y se encuentra una tumoración, que si hablamos de una ecografía, pues pueden tener una tumoración sólida, bien delimitada, no tiene nada de absceso, y acá hay que hacer biopsia, ¿de acuerdo? Otro tumor filoides, parecía un fibroadenoma, pero ha salido tumor filoides, y a este hay que hacerle seguimiento, ¿ya? A veces, recuerden que yo les dije que en las estructuras principales había los conductos y la glándula, ¿no? Los ascitas. Muy bien. A veces en los conductos, estos se obstruyen y empieza a crecer una imagen que puede ser solitaria o puede ser múltiple, y esos son los famosos papilomas. Entonces, los papilomas pueden ser solitarios, pueden ser múltiples, pueden tener pequeños tamaños o pueden crecer hasta 3-4 centímetros.
Entonces nos van a decir que hay una tumoración en la mama de ese tipo. Estos generalmente tienen un comportamiento benigno, pero siempre hay que hacerle seguimiento. Lo vamos a ver cuando hablemos de cáncer de mama, que acá se puede originar un cáncer de mama. ¿Ya? El otro signo, vean, la secreción por el pezón. O como dice ahí, descarga por el pezón. Y es que, ¿qué pasa? Que te estabas revisando, aprietas el pezón y te sale una secreción sanguinolenta, digamos. A ti te han enseñado que cuando hay secreción sanguinolenta, eso es cáncer de mama, ¿no? O te sale una secreción verdosa, o te sale una secreción achocolatada. A ver, ¿qué color quieren? Violácea, también te sale violácea, ¿no? O te sale una secreción transparente, o te sale una secreción como leche. Ninguna secreción es patognomónica de cáncer de mama. ¿Listo? Y en el 90-95% de los casos va a obedecer a patología benigna, generalmente de tipo inflamatorio. ¿Listo? Pero sí hay que tenerlo en cuenta. Y cuando tú tengas una descarga por el pezón que consideras que es anormal, dos cosas: toma una muestra en una lámina para Papa Nicolau, ¿ya? Y toma una muestra para examen en fresco y cultivo, porque generalmente ahí va a haber un cuadro infeccioso. Algunas características. Si yo tengo secreción por ambos pezones, eso es benigno. ¿Listo? Si tengo secreción solo por un pezón, piensa en patología maligna. Si yo tengo secreción como leche por ambos pezones, piensa en hiperprolactinemia. ¿Listo? Más si se acompaña de amenorrea, ¿no es cierto? Entonces, lo que te decía, hace un estudio citológico, si encuentras algo en la mama, pídele una mamografía, aunque el examen preferencial para esto es ecografía, ¿ya? Y después de ello sí, mamografía, ecotomografía, resonancia, lo que tú quieras. O si yo sospecho que hay un problema en el conducto, una galactografía. Se hicieron un estudio, este es de un hospital peruano, y investigaron con qué se relacionaba la diversidad de la patología mamaria. Y vean, al examinar vieron que la gran mayoría vino por un proceso fibroquístico, se los he demostrado con la exposición de sus amigos, ¿ya? Y después viene la mastalgia, el fibroadenoma, la fibroadenosis, y en quinto lugar aparece el cáncer de mama, ¿ya? Y luego otras patologías. Entonces, no se alteren si encuentran cualquiera de estas sintomatologías y piensen que todo es cáncer de mama. ¿Listo? Acá otro estudio, vean, en primer lugar, proceso fibroquístico, es el mismo, perdón. Problemas benignos de mama. Ya les dije que esto era lo más frecuente, ¿ya? Lo cierto es que estos procesos benignos de mama, ¿ya?, obedecen a alteraciones benignas dados por el crecimiento y desarrollo de la mama, y no porque necesariamente tengan una patología. Les voy a demostrar. A esto se conoce como desórdenes del desarrollo normal e involución. O si quieren, acuérdense de su DNI, ¿no es cierto? En acá nada más la aumentan una D, DNI. ¿Listo? Bien. Entonces el DNI precisa y define los problemas de las pacientes en términos de patogénesis, histología y su significancia clínica. Y esto va a permitirles a ustedes hacer un rápido y fácil diagnóstico de la patología relacionada con este caso. Y acá está lo que les estoy hablando. Vamos a ver, vean. Paciente joven, ¿ya? Entre 15 y 25 años.
estructura que se va a alterar, el óvulo. Vean, el óvulo. Cuando tiene un desorden o una alteración, pero está dentro de lo normal, ¿no? El óvulo se convierte o desarrolla una patología, no patología, sino una alteración llamada fibroadenoma. Y si esto va a una enfermedad, se produce lo que se llama el fibroadenoma gigante. ¿Ya? Vean, pero si lo que se altera es el estroma, ¿ya? Entonces yo voy a tener un crecimiento de la mama que se va a denominar hipertrofia del adolescente. Y si esto sigue creciendo y aparece la enfermedad, a eso se conoce con el nombre de gigantomastia. ¿Listo? Y así tú puedes tener, vamos acá, la eversión del pezón, que es lo que debe suceder a medida que va empezando su ciclo reproductivo y va creciendo, va haciendo efecto los estrógenos, pues el pezón empieza a crecer, ¿no? Empieza a crecer en tamaño, la areola también, se puede pigmentar un poco, ¿no? Pero cuando esto no se produce, entonces en vez de crecer hacia afuera, se invierte el pezón. ¿Ya? Se llama una inversión del pezón, en este caso del tipo hormonal. Y cuando hay la enfermedad, yo puedo tener un absceso subareolar o puedo tener una fístula del ducto mamario. Ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de una patología que se llama ectasia alveolar. ¿Ya? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner la involución. Cuando la mujer ya entra a su perimenopausia. ¿Qué pasa si es la alteración en el óvulo? Pues tiene que involucionar, ¿no es cierto? Y cuando se produce un desorden, una alteración, se producen macroquistes, se producen lesiones esclerosales. ¿Ya? Y así, yo les dejo este cuadro para que ustedes revisen y vean que estas alteraciones se van a producir normalmente en las pacientes normales y que no necesariamente reflejan una verdadera patología, sino simplemente son alteraciones del desarrollo de la involución. El hecho de que se caiga la mama a partir de los 50 años no es indicativo de una patología. Es indicativo de que sus estrógenos han disminuido, ¿no? Es indicativo de que esa mujer ha dado de lactar, ¿no? Bien. Otra clasificación es hablar de los defectos que se presentan desde el punto de vista embriológico, es decir, desde el punto de vista del desarrollo, de la formación del nuevo ser. Y entonces, acá lo que yo tengo que recordar es que más o menos a la sexta semana yo tengo una línea que va desde la región axilar hasta la región inguinal, donde en toda esa línea yo puedo desarrollar pezones y mamas, ¿no es cierto? Y a eso se nos conoce con el nombre de línea mamaria. Y aquí yo puedo obviamente tener muchas alteraciones. Entonces ahí tienen la línea mamaria, ahí tienen donde yo puedo tener mamas y pezones, y obviamente más o menos a las 20 semanas en esta zona, ¿no?, se produce una revolución, un crecimiento celular que va a dar origen a la glándula mamaria y a la formación de la mama posteriormente, ¿no? Y en todo el resto se atrofia. ¿Listo? Pero a veces eso no ocurre, ¿ya? Y entonces yo puedo tener ciertas alteraciones, como la amastia, ¿no? ¿Y qué cosa es la amastia? Es cuando no hay mama. Y no hay mama, ¿por qué? Porque hay una regresión de ese botón mamario que se formó. Se puede asociar a trastornos musculares como ausencia del pectoral mayor y a lesiones renales. ¿Ya? Entonces, esa relación tiene. Cuando hay mama, pero no hay pezón, a eso se conoce con el nombre de atelia. ¿Listo? Entonces uno es amastia. Y entonces también yo puedo tener múltiples mamas. Eso se llama mamas accesorias o mamas múltiples, siendo la región axilar la más frecuente. A veces, cuando uno nota que es muy evidente la mama,
la paciente puede ir a una cirugía plástica y pedir que le extraigan esa mama accesoria. Y generalmente la paciente se va a dar cuenta que tiene una mama accesoria en el periodo de la lactancia, ¿ya? Porque ahí le va a aparecer una tumoración, viene la paciente porque le apareció una tumoración en la axila y tú le preguntas, señora, cuando usted da de lactar, ¿esa tumoración desaparece? Sí, doctor. Ah, ya. Eres una mama accesoria. ¿Listo? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Me están entendiendo? Espero que sí. Vean, mama accesoria bilateral. ¿Listo? Ya les hablé de la amastia, la relación con el problema renal, ¿no? Y el muscular. Y vean, tiene dos pezones, pero no tiene una mama. ¿Ya? Sin pezón y sin mama. ¿Ya? No solo ocurre en la mujer, también puede ocurrir en el varón. La politelia, ya les he dicho, es lo contrario, ¿no es cierto? Si la atelia era que no tenía pezón, la politelia quiere decir que hay varios pezones. Y este es más frecuente que la mama supernumeraria. ¿Ya? Y no sería raro que acá haya uno o dos personas que tengan más de dos pezones. ¿Ya? Se presenta con bastante frecuencia. ¿Ya? Esta es una mama accesoria. Ahí tienen un pezón supernumerario. ¿Ya? ¿De qué te ríes? ¿Tú me entiendes? Hipertrofia de la mama. Entonces, ¿qué dijimos en el ddDNI? Que a veces la mama empieza a desarrollarse normalmente por efecto estrogénico, empieza a crecer más de lo normal, ¿no? Y de pasar de una nadadora, ¿no? O sea, la que no tiene nada, ¿no? Empieza a crecer el senito, y bueno, pues, ¿cuál es la talla de los senos? ¿Cómo se clasifica? A ver, oriéntenme, yo no. Bueno, vamos a ponerle small, medium, large, extra large, ¿verdad? Bien. Entonces va creciendo, pasa small, pasa medio, digamos el tamaño normal, pero a veces no se detiene ahí y sigue creciendo, ¿ya? Y sigue creciendo y va adquiriendo volúmenes más grandes, ¿ya? Entonces ya se convierte en un large, en un extra large, y así sucede. Y hay mujeres, como dicen en sus pedidos, que son enanas, pero con senos bien grandes, ¿ya? Y lo peor es que el efecto estrogénico solo es parte del crecimiento de la mama. Hay otras cosas a tener en cuenta. Una de ellas, por ejemplo, es la obesidad, ¿ya? El peso tiene que ver mucho con el crecimiento también de la glándula mamaria, porque ¿qué dijimos? Una cosa es la glándula mamaria y su estructura, y que alrededor de la mama también hay tejido adiposo. Entonces eso también puede condicionar a que crezca la mama. Y obviamente también el factor hereditario. ¿Listo? Y acá se los pongo acá. Stromberg dice, ha calculado la ganancia de peso, porque por cada kilo que gana la paciente, aumenta en 20 gramos la masa de la mama. ¿Ya? Entonces, acá también, por ejemplo, está el ejercicio. ¿Ya? La mujer que hace deporte, ¿tiene senos grandes o senos pequeños? Así es. ¿Ya? Ustedes ven a una paciente que hace atletismo a nivel olímpico, van a ver que tiene senos pequeños. ¿Ya? Y acá, vean, no me pregunten a qué corresponde 250 o 300 centímetros, yo tampoco no tengo ni idea. ¿Ya? Es que solo es referencial. Entonces dice que lo ideal es que una mama debe tener un volumen entre 250 y 300 centímetros cúbicos. Y
habla de hipertrofia a partir de los 400 centímetros cúbicos y habla de gigantomastia, vean, cuando mide o tiene un volumen de 1500 centímetros. ¿Ya? Y esto no lo tomen a risa, esto es muy grave. ¿Ya? Y ahorita lo voy a presentar. Esta señorita era una actriz de cine, una australiana. ¿Ya? Acá todavía está con sus senos, digamos, diríamos hasta atractivos, ¿no? Ligeramente grandes, pero ella hizo una gigantomastia muy severa y produjo un cuadro depresivo que terminó en suicidio. ¿Ya? Entonces, hay que siempre darle importancia a lo que viene en nuestra paciente, ¿no? Y esta hipertrofia se puede dar a diferentes edades. Se puede dar en los bebés, vean ahí, ¿ya? Y esto es por influjo hormonal de la madre, ¿ya? Este es pasajero, este va a regresionar. Este inclusive puede tener secreción láctea, ¿ya? Se puede dar en la mujer puber o un poco antes. Recuerden que nosotros hemos hablado de una patología. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pubertad precoz, ¿no es cierto? Así. ¿Y qué dijimos que había en la pubertad precoz? Telarquia y pubarquia, ¿no es cierto? Vean, una mujer de 12 años, ¿no? Eso no quiere decir que a los 12 años no me puede crecer el seno. Sí, claro, no será un botón mamario para ver un poquito de seno, pero es esta mujer que tiene senos grandes. Asimetría prepuberal. ¿Recuerdan que yo les mencioné que a veces venía la paciente con o la mamá con su hijita de 8 o 9 años que le había crecido el seno y que le estaba doliendo y que seguramente ya tenía un cáncer de mama? Esa es la asimetría prepuberal. No hay que hacer nada, de repente darle un analgésico por el dolor, pero espera que pasen unos años y el otro senito también va a crecer, va a ser su botón mamario y se va a regularizar. ¿Ya? Esa es la asimetría prepuberal. La hipertrofia virginal, que es, digamos, la hipertrofia más frecuente que se presenta en las mujeres jóvenes, adolescentes, ¿no? Y en las que se va viendo un crecimiento exagerado de la mama, básicamente por efecto hormonal. ¿Ya? Y vean, ¿no? Entonces, esto ya no es muy deseado, que digamos, por las damas, ¿no? Esto va a complejar a la paciente. Y esto lo hemos visto mucho en las clases de secundaria. Siempre hay la chiquita que desarrolla más grandes sus senitos que el resto. Y es motivo de burla del resto de sus compañeras. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Hay otras dos patologías donde se presenta también hipertrofia. Y acá sí ya no tiene nada que ver el efecto hormonal, más está relacionado con su peso y con la producción de leche. ¿Ya? Entonces, que puede llegar a volúmenes tan grandes como este, a veces van a necesitar una cirugía posterior a la lactancia. ¿Ya? Porque la dama obviamente no quiere estar en este. Y el otro es el que les decía que se presenta con la obesidad. Este es el más frecuente y este es el que vemos constantemente nosotros, digamos, en nuestras mamás, ¿no? Las pacientes un poquito mayorcitas, ¿no? Está nuestro, ¿no? Esta es simétrica, no hay trastorno inflamatorio y obviamente está muy relacionado con su índice de masa corporal. Ginecomastia. Sucede que el crecimiento de la glándula no siempre se produce en la mujer, también se produce en el varón y se produce a todas las edades, y hay fisiológicas y hay patológicas. ¿Ya? Entonces yo puedo tener una ginecomastia del adolescente, que es muy frecuente, se presenta más o menos entre los 12 y los 14 años de edad y tiende a regresionar. Se cree que acá juega un papel importante los estrógenos también. El problema de la ginecomastia es que al niño que le sale o que le empieza a crecer la mama es motivo de burla, ¿ya? Y también afecta la autoestima de esa persona.
y generalmente van a cirugía para corrección. Pero no son los únicos momentos donde se puede producir ginecomastia. También en los viejitos se puede producir ginecomastia, que no te rías. ¿Ya? Se puede dar. En este caso está relacionado también a los cambios propios de la vejez. ¿Ya? Pero no es el único. Y finalmente la ginecomastia puede ser uni o bilateral, es más frecuente que sea bilateral. Ojo, que cuando estoy hablando de ginecomastia estoy hablando de glándula mamaria. No estoy hablando de tejido graso ni de crecimiento muscular. ¿Ya? ¿Qué es lo que presentan los que van al gimnasio y hacen máquinas? ¿No? Eso es muy diferente. Hay que saber diferenciar una cosa de la otra. ¿Ya? Y ahí, vean, puede ser neonatal, puberal, senil, ¿no? Y hay la patológica. Esta sí puede obedecer a trastornos endocrinos. Esta puede obedecer al consumo de ciertas sustancias, por ejemplo, esteroides, los que van al gimnasio, ¿ya? Eso sí hacen ginecomastia, ¿ya? Por el consumo de ciertas drogas, sobre todo marihuana, ¿ya? Y no debe descartarse en ninguno de los casos la posibilidad de un cáncer de mama. Recuerden que en el varón también hay cáncer de mama. De 100 casos de cáncer de mama, 99 son mujeres y 1 es varón. ¿Ya? Causas de ginecomastia. ¿Ya? Disminución de andrógenos. Puedo tener una anorquidia congénita, Klinefelter, criptorquidia, orquitis, torsión bilateral, enfermedad granulomatosa, falla renal. O puedo tener un problema congénito, ¿no? Una resistencia androgénica. ¿Recuerdan el síndrome de feminización testicular? ¿No es cierto? O yo puedo tener un incremento de estrógenos, ¿ya? Y esto se presenta principalmente con tumores secretorios de testículos, secretorios de estrógenos o de la glándula suprarrenal, ¿ya? O puedo tener un cáncer de pulmón, ¿ya? O puedo tener una enfermedad renal, una enfermedad hepática, una tirotoxicosis, ¿no? Son causas que pueden estar relacionadas con ginecomastia. Y vean todas las drogas que están asociadas a ginecomastia. A ver, entre las más conocidas para ustedes, ciproterona, aunque es un anticonceptivo, no creo que lo consuman los varones, ¿no? Digitálicos, ¿ya? Bloqueadores de los canales de calcio, nifedipino, ¿no? Cannabis, muy conocida por ustedes, ¿no es cierto? Ketoconazol, ¿qué más? Fenotiazínicos, que usan pastillas para dormir, ¿no? Metildopa, isoniazida, metoclorpropamida, relacionadas a la producción de ginecomastia. Vean una ginecomastia. Vean que lo que crece es la glándula mamaria. ¿Ya? Vean cómo quedó después de la operación. Obviamente hay una gran diferencia entre ambos. Y es comprensible porque van a cirugía, ¿no? Y también hay lo contrario. Así como hay el crecimiento exagerado, hay la falta de crecimiento, ¿no? Desde el punto de vista patológico, se puede acompañar básicamente a trastornos del eje, ¿ya? Que se van a manifestar como con la presencia de amenorrea. Entonces, la mujer está desarrollada, en este caso es flaquita, ¿no? Generalmente, y sus senitos son poco desarrollados, ¿ya? Pero no es indicativo de que haya una enfermedad de por sí. Puede que yo también genéticamente tenga la predisposición a tener senos pequeños, a tener glándulas mamarias pequeñas, ¿ya? ¿Qué hago, doctor, para que revertir este proceso? Pues hay que consumir estrógenos, ¿no? Y va a empezar a crecer los senos. No al extremo de una gigantomastia, pero te va a crecer, ¿ya? Procesos inflamatorios o infecciosos. ¿Qué hora es, por favor? Ya, 4, si le damos tiempo. Entonces, los procesos inflamatorios pueden ser fenómenos locales, como una mastitis, ¿ya? O secundaria
a un proceso sistémico, como una mastitis. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que un mismo cuadro puede tener dos orígenes diferentes. ¿De acuerdo? Y entonces, tenemos cuadros como la mastitis aguda, propia de la persona que está dando de lactar, que obedece obviamente a un cuadro local agudo y que se va a presentar con una sintomatología dada. ¿Ya? Pero yo también podría tener un cuadro local agudo, pero manifestación de otro problema, por ejemplo, de una tuberculosis. ¿Ya? Y me va a dar ese cuadro local por manifestación de la enfermedad de fondo. Pero el tratamiento es distinto y el origen es distinto para ambos. ¿Ya? La primera patología son las fisuras del pezón. ¿Y qué pasa? Que tú, cuando hagas el control de una paciente que está a punto de dar a luz, pues tienes que revisarle los pezones. Porque si tú no le revisas los pezones, no pudieran prender la luz. Alguien, tú no vas a saber si ese pezón está preparado o no para la lactancia. ¿Listo? Y si ese pezón no está preparado para la lactancia, pues lo único que vas a conseguir es que tu paciente haga esto. Y con consecuencias muy serias. ¿Por qué? Porque el reflejo de succión del bebé es quizás uno de los reflejos más potentes que existen. Y el bebé va a tratar de succionar de donde pueda. Y como ese pezón no está preparado, pues la agarra de la mitad del pezón y lo empieza a succionar. Y lo único que va a hacer es partirlo el pezón. Y entonces, cuando la mujer tiene una herida, pues no quiere dar de lactar porque le duele, ¿no? Y entonces ahí se empieza a acumular la leche. La acumulación de leche va a dar dolor. Pero como está partido el pezón, ahí se mete un germen. Generalmente un estafilo. A veces el estreptococo, ¿no? Y empieza a colonizar la leche que está almacenada en esa lámina. Y en 24 horas se empieza a producir un enrojecimiento marcado, presencia de dolor, aumento de volumen, ¿no? Signos típicos de una mastitis aguda. ¿Listo? Y si yo, a pesar de que el doctor me dijo, póngale paños fríos, use antibiótico y dé de lactar, el paciente no va a de lactar y eso se convierte en una absceso. Final, corte a la mama para drenar el absceso y curar esta patología. Todo por no enseñar a la paciente a que tiene que preparar los pezones para la lactancia. ¿Listo? Aquí tienen una erosión del pezón. ¿Ya? Yo tengo una foto que no la he colocado acá porque que los pezones parecen cráteres. ¿Ya? El eczema del pezón. A veces no solamente el pezón se infecta, sino la areola se infecta y forma como un pequeño piso como el que tienen ahí en su pie. Así se forman como cuadraditos en todo el pezón y se van descamando. Y ahí, si ustedes lo sacan, sale una secreción mielicérica, es dolorosa, es típico. A esos señores se conoce con el nombre del eczema del pezón o la areola. Y ahí tienen un eczema del pezón. ¿Ya? Este también es un cuadro infeccioso que hay que darle tratamiento. Otro eczema del pezón, ¿ya? La mastitis aguda, ya no les voy a hablar de esto, se los acabo de mencionar, ¿no? Que termina en un absceso. Pero los abscesos no siempre son en la lactancia. A veces son fuera de la lactancia, ¿ya? Y estos abscesos, ¿ya? Se llaman abscesos crónicos, porque tienden a reagudizarse con cierto periodo de tiempo. Y eso se debe a que tiene una etiología microbiana múltiple. Y como les dije, en nuestro medio hay que descartar tuberculosis, ¿ya? Pero no es la única. Se catalogan como enfermedad granulomatosa o absceso granulomatoso crónico y puede tener diferentes ubicaciones. Se puede localizar detrás del pezón,
A nivel subcutáneo, estos son los más fáciles de tratar, más difícil cuando es parenquimal o cuando está detrás del músculo, ¿ya? Pero en todos esos sitios se puede encontrar un absceso mamal, ¿ya? Este es una mastitis, ¿ya? El enrojecimiento es típico, va creciendo, va aumentando. Si uno palpa, la manera de palpar la temperatura de la mama es con el dorso de la mano, nunca con la palma, ¿ya? Y la presencia de dolor. Si ustedes le levantan el cenito a esta paciente y lo dejan caer, va a haber un dolor intenso, ¿ya? Entonces, otro signo de mastitis. El aumento de volumen, el enrojecimiento es obvio en este tipo de pacientes. El acceso mamario no puerperal, ya les di las localizaciones, y obviamente tuberculosis se los puse acá para que nunca lo olviden, y en pacientes con HIV positivo deben buscar tuberculosis, ¿ya? Así como deben hacer PAP por la alta incidencia de cáncer de uterino en pacientes con HIV positivo, ¿no? Lesión típica de tuberculosis, ¿ya? La lesión es como que les hubieran pellizcado y se hubiera quedado así, ¿ya? Como un chupo, así queda, ¿ya? Los abscesos también dan esta lesión, pero no tan intensa, ¿ya? Vean. El galactocele. El galactocele es poco frecuente, pero básicamente es que un conducto se obstruye, se tapa, ¿ya? Y se empieza a llenar de leche. Y entonces empieza a haber una tumoración que empieza a crecer progresivamente. A veces hay dolor, a veces no. Y si hago una ecografía, veo una colección líquida en el interior. Tratamiento es extirpación quirúrgica o punción. ¿Listo? Ahí vean cómo se observa, en este caso en una ecografía, ¿ya? Y vean cómo se ve clínicamente la tumoración, es evidente. Esto hace una semana no tenía, le ha aparecido, y hay que descartar de otra patología que se llama necrosis grasa, ¿ya? Que sí está relacionada con un proceso traumático. Enfermedad del mundo. La enfermedad del mundo se puede presentar o no en la lactancia, pero mayormente se presenta en la lactancia. ¿Qué cosa es la enfermedad del mundo? Es la obstrucción de una vena superficial, ¿ya?, de la glándula mamaria. Causa dolor, pero sobre todo le preocupa porque le ha aparecido una lesión ahí como una serpiente, digamos así, ¿no? Uno lo toca, no encuentra mucho dolor, hay un poquito de cambios inflamatorios, ya eso se conoce con el nombre de enfermedad del mundo. Tratamiento antiinflamatorios principalmente y reposo, ¿ya? La característica, vean, ¿ya?, que es la obstrucción del vaso superficial. ¿Listo? Ectasia de los conductos mamarios. Bueno, acá sí me voy a detener un poquito porque esta enfermedad es poco comprendida y es muy frecuente, ¿ya? También se le llama ectasia ductal, mastitis periductal, toma varios nombres. Lo cierto es que acá lo que yo tengo es que el conducto galactóforo va a sufrir un proceso de transformación constante, en la que en un primer momento va a haber una obstrucción del conducto que va a ser dado generalmente por detritus que hay en el propio conducto, que se van a poner ahí, que van a volverse nocivos y que van a hacer que poco a poco se vaya dilatando, se vaya engrosando el conducto. Luego tiene un proceso de reversión en el que se adelgaza, sigue creciendo y finalmente se rompe y produce toda una reacción química alrededor. Como consecuencia de estos cambios va a haber dos síntomas fundamentales. Por un lado, el pezón se va a retraer, se va a meter hacia adentro, y que dicen que cuando el pezón se retrae, no es cáncer de mama. No, señores. La causa más frecuente es ectasia ductal. Estoy hablando de mujeres maduras, no mujeres jóvenes. Se presenta en mujeres maduras, generalmente que ya han dado de lactar, ¿ya? Y segundo, va a dar secreciones por el pezón. Y la ectasia ductal da todos los colores de secreción, todos, sin excepción. Depende en qué etapa estadio está. ¿De acuerdo? Acá, para que me comprendan, este es el conducto galactóforo. Su
dilatación terminal previa a la salida por el pezón. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que esto se obstruye y entonces esto que era chiquito empieza a crecer, empieza a distenderse y se hace más grande. Es como que estamos inflando un globito, ¿no? Y no dejamos salir el agua. Posterior a ello, vean, la pared empieza a engrosarse, los conductos que son aportantes de este conducto galactófero se empiezan a engrosar, ¿ya? Producto de esta obstrucción, hasta que llega un momento que se engruesa y luego se rompe y se produce una retracción. Y al producirse una retracción, el pezón que hasta ese momento estaba hacia afuera también se va hacia adentro. Y mientras se ha desarrollado todo este proceso, hay una serie de secreciones que van saliendo por el pezón. ¿Listo? ¿Vean? Sin ser hiperprolactinemia. Y acá vean cómo se va dando los cambios de clase aductal, más hiperductal, si hay un solo ducto, múltiples ductos, etcétera, etcétera. Y va la sintomatología que les he mencionado. ¿Listo? Y ahí vean los flujos que yo puedo tener, ¿no? Puede ser sanguinolento, puede ser simplemente un flujo blanquecino, transparente, ¿ya? No, voy a especificar alguno en especial. Mastopatía fibroquística, ¿qué cosa les puedo añadir aparte de lo que han dicho sus compañeros? Que tiene una conmoción múltiple, que es muy frecuente, que es bilateral. La mastopatía fibroquística es bilateral. No puede haber mastopatía fibroquística de un solo seno, ¿ya? Que puede o no acompañarse de dolor, siendo esta la sintomatología más frecuente. En algunas ocasiones predomina un tejido más que el otro. En algunas ocasiones predominan más los quistes, en algunos tejidos predomina más el tejido fibroso, en algunos el tejido mesenquimal, ¿no? Depende eso de... No depende de una composición o de un origen específico, simplemente se presenta así, ¿ya? A veces entonces yo tengo crecimiento de los quistes y tengo pues que aspirarlos, ¿no? Y lo hago por ecografía a través de una aguja y intento aspirarlos. A veces se llega acá a la cavidad y no se puede aspirar porque este líquido es tan espeso que no puede pasar a través de la aguja. Por eso es que tienen que usar agujas bastante gruesas para hacer la aspiración de un quiste, ¿ya? La necrosis grasa, pues la necrosis grasa es algo parecido al galactocele, ¿ya? Que se ha producido en un conducto, pero producto de un golpe, de un traumatismo. Entonces, por eso se llama necrosis. Se lesiona la grasa que está ahí alrededor de ese conducto y forma una imagen típica, bien encapsulada, de color oscuro, que simplemente se receta, ¿no? Vean. Vean. El parafinoma. El parafinoma aparece cuando las mujeres empiezan a tener plata, ¿no es cierto? Entonces, en países, ¿qué es lo primero que pides tú cuando cumpliste 15 años? ¿Tú has pedido aumento mayor? No. Tú has pedido fiesta de 15 años, ¿no es cierto? ¿No? ¿No han pedido fiesta de 15 años? No saben lo que se han perdido. Me habían pedido fiesta de 15 años, total, el que sufre es el papá, no ustedes. Acá, ¿ya? En Colombia, en Brasil, allá a los 15 años, ¿qué es lo que piden? 2 tamaños más de mano, ¿no es cierto? Ya. Pues está igual, hasta más, ¿ya? Y es muy frecuente. Entonces, este procedimiento es caro, ¿ya? Es estético, pero es caro. Y entonces busco alternativas, ¿ya? Alternativas que no tienen reglamentación, que no tienen normativas, o simplemente ni siquiera son médicos, ¿sí? Y este procedimiento no es difícil, ¿ya? Yo puedo colocar el implante retromamario, detrás del pezón, depende de qué técnica sea la que yo domine,
¿Listo? Y a veces colocar estos productos, o no hacer sus controles, o no hacer el recambio de vida, hace que se rompan estos implantes. La liberación de ese líquido dentro de la mama es pues traumático, es perjudicial, porque destruye prácticamente la mama. Lo mismo pasa en los glúteos, ¿ya? A esta reacción, a este proceso, se conoce con el nombre de parágino, ¿ya? El tratamiento es muy difícil, generalmente se fistuliza, es imposible sacar todo lo que se derrama en la glándula mamaria y obviamente va a haber complicaciones muy serias para esas personas. Otra clasificación habla de los tumores benignos de mama, y acá nosotros hemos tocado los fibroadenomas, el tumor tiroides, el papiloma intraductal. Solo nos faltan los tumores benignos raros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, es un fibroadenoma, ¿ya? Otro fibroadenoma, vean cómo va saliendo, está bien delimitado, ¿ya? Esto también es importante, por favor. Antes pensábamos que el fibroadenoma siempre se comportaba con fibroadenoma. De ahí les doy 3 motivos por el cual dicen que puede terminar en cáncer, ¿ya? Acá están los motivos: tumor filoides, ¿vean? Que se cambia de coloración, pero esto no es suficiente para diferenciar tumor filoides de fibroadenoma. Siempre biopsiar, por favor. Ahí están los diferentes tipos de flujo, su relación con la ectasia ductal. Vamos a hablar de esto también. Es el famoso papiloma intraductal solitario. También hay una versión múltiple. Ya les he dicho que esto también se manda a patología, aunque algunos deciden solamente observar, sobre todo si no hay peligro. ¿Ya? De acá, los tumores benignos raros. Pues yo les dije que aparte de los conductos, la parte de la glándula, existen otros tejidos adicionales. Y todos ellos también pueden producir patología. Y todos ellos también pueden producir tumores. Y de la célula grasa, pues se pueden presentar lipomas en esa zona. Y tener una idea equivocada de que podría ser un cáncer de mama, simplemente es un lipoma. Puede crecer en el seno. El hemangioma es muy raro. El hemangioma siempre es congénito, por lo tanto siempre lo va a tener desde el momento en que nace. ¿Ya? Muy bien, aquí tienen un lipoma. ¿Ya? Que peña, que justo le sale en la zona de la mama, ¿no? Que tienen un hemangioma. Estos hemangiomas, cuando son así de grandes, generalmente están asociados a un dermatoma, ¿ya? Eso se llama síndrome de Klippel-Trenaunay, ¿ya? ¿Y qué cosa quiere decir eso? Que si yo tengo el hemangioma en la región abdominal, ¿ya? Pues en el mismo dermatoma, en el tejido celular subcutáneo, puede tener el hemangioma. En el mismo dermatoma, pero en la región intestinal, puede tener el hemangioma. Y si está a la altura del útero, bien en el útero voy a tener el hemangioma. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta en estos casos. Y como al comienzo les puse una gama para los chicos, ¿no? Ahí les dejo uno para las chicas, para que les sirva de estímulo para leer esta clase. Muchas gracias.